programa de Superactualidad y vamos a estar hablando sobre los mitos y verdades de la ciberseguridad en tiempos de transformación digital. Bien, bueno, un placer estar acá en Rosario, la verdad que hace tiempo que no venía, y el gusto de recorrer un poco la ciudad y disfrutarla, que está muy linda. Bueno, cuando suelo dar esta charla, me suelo preguntar a quién me voy a dirigir, si a aquellos que ya fueron atacados o al resto, que en algún momento también va a ser atacado. Pregunta: ¿cómo vamos a hacer para controlar lo que no vemos ni entendemos? ¿Saben que para el año 2020 habrá más de 200 millones de coches conectados a Internet? 10 millones de coches van a ser completamente autónomos. El 85% de las interconexiones entre compañía de seguro y cliente va a estar totalmente automatizada. Ya se habló de esto en una de las charlas. Y entre 30.000 millones y 50.000 millones de objetos nuevos van a estar conectados a Internet. La transformación digital ha llegado para quedarse y es un cambio cultural que afecta tanto nuestra vida social como la forma en que hacemos los negocios. Amazon realiza el 60% de sus transacciones de e-commerce por medio del teléfono móvil. Eso es transformación digital. Los 10 millones de coches autónomos van a ser o son computadoras sobre ruedas. Y esto está cambiando el paradigma en muchos ámbitos, incluido el del seguro. La forma en que vamos a asegurar esos coches autónomos frente a un accidente, lo vamos a tener que repensar. ¿Cómo vamos a asegurar? ¿Vamos a asegurar al fabricante, al propietario del coche, al coche en sí mismo? Son nuevas preguntas que van surgiendo a partir de estos nuevos objetos que se conectan a Internet y que están justamente haciéndonos pensar completamente un nuevo escenario. Pero, pregunta: con semejante cantidad de objetos nuevos, ¿cómo vamos a hacer para controlarlos si no somos capaces de controlar los que ya tenemos en nuestro poder? Si el cibercrimen fuera un país, ¿saben qué? Tendría el tamaño de la República Argentina. Factura 600.000 millones de dólares al año. Y crece a un ritmo más sorprendente aún, 30% anual. Esto significa que en muy poco tiempo será la economía más próspera del planeta. Y evidentemente está haciendo un severo daño a los negocios, a las compañías. Fíjense, Yahoo, que perdió 3.000 millones de datos de cuentas de correo electrónico, tuvo como consecuencia, además de la pérdida de reputación, evidentemente, la desvalorización en su venta a Verizon por 350 millones de dólares. Un claro indicador del daño del cibercrimen. Y tenemos Equifax, que perdió 143 millones de registros de sus clientes. Y esto, además, nuevamente, de una pérdida de reputación, significó que despidieran al CEO de la compañía. Estamos hablando de cientos o miles de millones de dólares en pérdidas. Estamos hablando de cientos o miles de millones de pérdidas en datos, en registros. Y un impacto directo al management de la organización. Evidentemente, el cibercrimen está haciendo un daño muy grande a nuestras organizaciones y tenemos que tomarlo en cuenta porque como un riesgo más, un riesgo intangible, un riesgo a lo invisible, pero que está presente, y está presente de un modo que
podemos ver en el siguiente video. Oh, great office party. Everyone looks so happy. Happy birthday! Especially Janice. And everybody would forget her birthday. Not me. Look, Janice, just got an email. What's that? A gift certificate from your favorite spa to honor the big day. How thoughtful. Now all you gotta do is print it. Come on, Janice. It's legit. You just gotta print it out. Come on. We all know you love a good foot rub. That's it. Now I have access to every computer on the network. How, you ask? None of the printers here automatically monitor for threats, so that gift certificate I just sent James to print was actually hiding my malware on the print stream, bypassing the company's security. Which means now I can use the printer to get around the firewall, surprise, access all the unencrypted data and route it to myself. I know it's a mouthful, but it's actually really simple. Because these guys don't automate the security monitoring, not only can I see every document that gets printed in this place, I can see all the good stuff hiding in their computers too. That was a party. Interesante, ¿no? Esto es como las películas de suspenso. Ustedes saben que en las películas de suspenso nosotros vemos a la víctima y hay un atacante al que la víctima en realidad no ve o no sabe qué intenciones tiene. Es una víctima que para ella el atacante es invisible. Igual que en el cibercrimen. El atacante es invisible a nuestros ojos, pero está allí, está presente. Y actúa de este modo, y este modo de accionar un poco es gracias a la colaboración de Janice, la protagonista de este evento, donde ella actúa con inocencia, con negligencia, o yo diría más que nada con una falta de cultura cibersegura. Creo que este es el punto más importante en la accionar de Janice y de la mayoría de nosotros cuando tratamos información. Pero justamente este accionar de los hackers es el que le permite tener éxito para ingresar a una organización entre las 2 y las 48 horas. Sin embargo, las empresas logran detectar los ataques a los 200 días. 2 días los hackers, 200 días las empresas. Hay una brecha enorme entre la capacidad de los hackers para acceder y la capacidad de respuesta que tienen las organizaciones. Esto, para que lo entendamos mejor todavía, quiere decir que si recibiéramos un ataque hoy, es posible que lo detectemos recién al regreso de nuestras vacaciones o al inicio de las clases. Mucho tiempo para estar amenazados y siendo víctimas de algo que para nosotros puede tener consecuencias impredecibles. Pero esta brecha la tenemos que achicar, y la vamos a achicar a través de la ciberseguridad. Es la que nos va a ayudar de algún modo a lograr que esta carrera la ganemos nosotros. Yo les preguntaría a ustedes qué entienden por ciberseguridad. Que me ayuden con alguna definición, alguna palabra, no importa, no es necesario que sea precisa. Simplemente quiero tener una visión de lo que ustedes imaginan como ciberseguridad. A ver, ¿quién me ayuda? Anti-hacker. Anti-hacker. Excelente. ¿Qué más? Firewall. Firewall. Muy bien. Más, vamos. Atrévanse. Ya hicieron los primeros comentarios. Efectivo control sobre nuestros datos. Efectivo control sobre nuestros datos. Muy interesante. Bien. Que tu mujer Bueno. no prenda el celular. ¿Perdón? No escuché, perdón. Que tu mujer no prenda el celular. Es una variante, ¿eh? Es una variante, ¿cómo no?
Buenísimo, buenísimo. Bueno, yo le voy a ayudar con alguna definición un poco más, si se quiere, académica, no sé si llamarla académica tampoco, pero es la gestión del riesgo para mitigar los efectos de los ciberataques. Es la gestión del riesgo para mitigar los efectos de los ciberataques. ¿Y qué tienen en común la industria de la ciberseguridad con la industria del seguro? El riesgo. El riesgo sobre los activos digitales, sobre los activos informáticos. El riesgo, básicamente, en este ámbito, tiene tres componentes: la amenaza, la vulnerabilidad y el impacto. La amenaza, la vulnerabilidad y el impacto. ¿La amenaza qué es? Son todas esas técnicas que aparecen a diario y de a miles y que facilitan el trabajo del cibercrimen, que está compuesto normalmente por los hackers, los famosos hackers. Está compuesto por los hacktivistas, esos que promueven alguna idea social o política y con ello atacan a alguna organización, ¿sí? Y a los estados, que atacan a otros estados, pero también a las compañías. Entonces, ese grupo está generando una amenaza. Pero no hay amenaza efectiva, si no hay vulnerabilidad. La vulnerabilidad, combinada con la amenaza, es el problema. Y hay, obviamente, muchas amenazas. Yo a las amenazas las veo como gotas de lluvia en una tormenta. La cantidad de gotas de lluvia es lo que normalmente nos está preocupando hoy día, ¿no? La cantidad de amenazas que aparecen. La realidad es que a mí no me tienen que importar la cantidad de gotas de lluvia. A mí lo que me tiene que preocupar, por sobre todas las cosas, es que yo tenga un buen paraguas, un buen piloto de lluvias o unas botas que me protejan cuando llegue esa tormenta, independientemente de la cantidad de gotas de lluvia. Y con esta protección, con la gestión justamente de las vulnerabilidades, minimizándolas, voy a evitar lo que nadie desea, que es el impacto. El impacto es el fraude, el impacto es la pérdida de una propiedad intelectual, el impacto es la filtración de una lista de asegurados. Todos esos efectos son efectos no deseados y que nosotros tenemos que buscar evitar. Pero para poder trabajar en ello, primero tenemos que desterrar algunos mitos. Mito número 1. Recibimos solo ataques del exterior. Este es uno de los mitos quizás más difundidos. ¿Y saben qué? El 70% de los ataques provienen de fuentes internas. O sea, con la colaboración por lo menos de fuentes internas. ¿Vieron a Janis en el video? Está colaborando de alguna manera con un atacante. Hay tres tipos básicamente de fuentes internas. En lo que podríamos llamar el usuario negligente, aquel que le reenvía información a cualquiera. Se le envía a un colega, se le envía a un proveedor o a un cliente. Y esto genera filtraciones luego no deseadas y que no podemos controlar. Luego tenemos el que llamaríamos el happy clicker. Es aquel que le da doble clic a todo lo que recibe. Janis. Recibe una invitación a algo, doble clic al adjunto o al link. Y las consecuencias pueden ser devastadoras. A partir de ese momento el hacker puede tener el control de la máquina. Y finalmente, los usuarios o los empleados malintencionados. Aquellos que tienen información de contexto, tienen credenciales de acceso privilegiadas y obviamente la malintención en busca de un provecho propio. Estos tres elementos son fuentes de ataque. Por lo tanto, la fuente interna es clave. Nos hemos preocupado demasiado por las externas, pero tenemos que empezar a prestar mucha atención a las internas. Mito número 2. Debemos proteger todos los activos por igual. Creo que este público sabe muy bien que no es así.
Debemos proteger aquello que realmente tenga valor para la organización, aquello que podemos considerar crítico para su continuidad, crítico porque tiene un valor monetario alto. Eso es lo que nos tiene que importar, las joyas de la corona, y a partir de ahí definir una estrategia que proteja esas joyas de la corona. Mito número 3. La ciberseguridad es un tema técnico. A ver, evidentemente la ciberseguridad requiere de técnicos, pero realmente es un tema demasiado importante para que lo dejemos en manos de técnicos. Y la verdad es que hoy día, muchas veces el área de ciberseguridad está 3 o 4 escalones abajo de la cabeza de la organización y no tiene la posibilidad de interactuar con esa cabeza y de conocer cuáles son los riesgos que está dispuesto a asumir, cómo desea enfrentar el negocio, cuáles son las prioridades del negocio. Y la verdad que eso es muy importante para poder definir estrategias que puedan permitir proteger esos activos informáticos, digitales. Como alguna vez me dijo un responsable de ciberseguridad de una organización, mi trabajo no es reducir el riesgo, mi trabajo es ayudar al management a asumir riesgos en forma inteligente. Pero si hablamos de mitos, también vamos a hablar de algunas verdades. Entonces tenemos una primera verdad, que estamos yendo del perímetro al flujo. La información históricamente ha estado bajo un mismo techo, pero esto ya no ocurre. La información fluye, la información ya está en nuestras notebooks, que seguramente muchos trajeron a este evento. La información está en nuestros teléfonos móviles, el que nos provee la organización, pero también el Shadow IT, que son esos dispositivos móviles, por ejemplo, que son de nuestra propiedad, pero que utilizamos para el trabajo, y por lo tanto tienen información de nuestro trabajo. Y tenemos también el cloud, es decir, que nos tenemos que preocupar por proteger la información en su flujo y no tanto enfocada en los dispositivos. Hoy la información es dinámica y es móvil. Y esto nos lleva a una segunda verdad, que estamos yendo del activo fijo al unicero, al binario, a lo digital, a lo intangible, el riesgo de lo intangible. Según la calificadora de riesgos Standard & Poor's, dentro de sus primeras 500 compañías, el 84% del valor de mercado de estas compañías está dado por riesgos, por activos intangibles. El 84% del valor está dado por activos intangibles, cuando este valor en el año 1975 era solo del 17%. Es muy probable que muchas empresas hoy día tengan más valor de activo en la nube que sus depósitos. Y esto es un punto clave en esta industria, porque tiene que reaprender cómo asegurar esos activos. Tenemos una nueva verdad, que es que estamos yendo de ser usuarios a productos. Las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn, nos piden datos y nosotros los entregamos casi alegremente. Aceptamos cláusulas que dicen una serie de cosas que seguramente nadie lee, nadie en absoluto. Pero estamos entregando datos sobre nosotros y la pregunta es ¿por qué nos piden tantos datos y por qué nos dan servicios gratuitos? Porque somos el verdadero producto. Lo que ellos comercializan son justamente nuestros datos, los que explotan nuestros datos. A partir de la entrega de esa información, perdemos el control de la misma. Y ya no solo no podemos controlar qué hacen con ella, sino tampoco podemos controlar cómo la aseguran. Entonces, la precaución debe ser qué hacemos con nuestra información, con la información de nuestra privacidad, que hoy además es muy crítica en el mercado. Hay regulaciones que protegen la privacidad de los datos y nosotros como organizaciones tenemos que ser muy cuidadosos. Se mencionó hoy Habeas Data y a nivel internacional aún es más riguroso todo. Acaba de salir GDPR, que es una regulación
que castiga severamente a las organizaciones que se les filtran datos, con intención o sin intención. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en el tratamiento de los datos de carácter personal. Y hablando de carácter personal, estamos yendo de lo humano al doble digital. Hoy todo es simulable. Podemos simular un avión, un corazón, un motor, un coche, una persona. Todo es replicable en el mundo virtual y gracias a eso logramos que los objetos interactúen entre sí y que tomen información. Que las personas interactúen con los objetos y obviamente las personas entre sí. Pero realmente quienes interactúan son sus dobles digitales. Son ellos los representantes nuestros o de los objetos en este mundo virtual. Y el verdadero objetivo que tienen los atacantes es secuestrar ese doble digital. Cuando nosotros chateamos con alguien o intercambiamos algún tipo de mensaje, ¿realmente sabemos que el que está del otro lado es quien dice ser? ¿O es un doble digital secuestrado? Son preguntas que debemos hacernos. Pero hemos hablado hasta este punto de hackers, hemos hablado de Janis, hemos hablado de estadísticas, de mitos, de verdades, y nos preocupan. Pero la verdad, tengo alguna buena noticia también para darles. ¿Saben que el 97% de los ataques pueden ser controlados con las herramientas estándar que ya tenemos? La verdad es que los atacantes lo que buscan es justamente un ataque fácil, un ataque que no les traiga ningún problema, a dos aspectos para mí fundamentales: la anonimidad y la inmunidad. En cuanto ven en riesgo esto, van a huir hacia otro lado. El atacante normalmente trabaja como el carterista, como ese que nos trata de robar el celular ante una distracción nuestra, pero si ve que tenemos algún tipo de protección alrededor nuestro, estamos pendientes de nuestro celular, no nos va a sacar el celular a nosotros, va a buscar otro candidato mucho más sencillo. Esto mismo hacen los hackers. Realmente hay solo un 3% de ataques sofisticados. Si nosotros hacemos una buena gestión entonces de las vulnerabilidades, como nombré antes, o hacemos una buena gestión de las herramientas manteniéndolas actualizadas, evidentemente vamos a lograr una efectividad muy, muy alta. Yo estaría muy tranquilo con un 97% de efectividad. Ese 3% que es sofisticado, que está pensado justamente para los ataques dirigidos, lo vamos a tener que trabajar. Pero me parece que es una buena noticia saber que estamos en condiciones de llegar a este valor. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a lograr? Esta es la pregunta también. Bueno, por un lado, tenemos que lograr una buena gestión de los riesgos. Como les decía, necesitamos que el management entienda que el riesgo de lo intangible, el riesgo de los ciberataques, debe ser un riesgo más de negocio. Debe ser un riesgo que tenemos que tener en cuenta, además del financiero, el operativo y todo lo que ya ustedes conocen muy bien. Tenemos que saber que el riesgo de los ciberataques está amenazando nuestro negocio y ya lo hemos visto en algunas cifras que son contundentes y reales y existen. Y obviamente para ello tenemos que involucrar a los especialistas que nos pueden ayudar a lograr los resultados que necesitamos lograr. Una vez desarrollada esta involucración, este entendimiento, también tenemos que pensar en lograr una cultura cibersegura. La organización no puede actuar como actúa Janis en el video. La organización tiene que cuidar de los datos. Tiene que lograr justamente un awareness, una concientización sobre los usuarios. Y tiene que ser de una manera continua. No alcanza con darle un curso formativo al grupo de personas que trabaja con los datos, sino que, por el contrario, tenemos que formarlos, tenemos que probar si realmente reaccionan en consecuencia a las necesidades de la organización, volver a formarlos y lograr un trabajo continuo tal que en algún momento el comportamiento de estos usuarios sea el que la organización realmente necesita. Y luego vienen, sí, obviamente, pilares técnicos para protegerla, para proteger a la organización. Cuando yo me vaya
en el lugar de ustedes, me vaya de nuevo a la oficina, trataría de hablar con mi gente de sistemas, con mi jefe de sistemas, con mi jefe de seguridad, que vamos a ponerle un nombre, Juan, pongamos que se llama Juan. Le diría, Juan, ¿cómo estamos en cuanto a la predicción de la información que necesitamos para prevenir un ataque, para predecir un ataque? Los ataques se pueden predecir. Nosotros lo que necesitamos es información, e información hay y mucha. Es más, diría, hay más organizaciones que proveen información que amenazas en sí mismas. Y nosotros, en función de eso, podemos llegar a evitar muchísimos ataques. Les voy a contar un ejemplo para que lo entiendan. No sé si recuerdan el año pasado, en mayo del año pasado, hubo un ataque debido a WannaCry, un ransomware, que atacó y devastó una serie de empresas, entre ellas Telefónica, que fue quizás lo más mediático, pero no fue solo Telefónica. La realidad es que lo que ocurrió es que 3 meses antes, Microsoft ya había informado que había una vulnerabilidad que podía ser explotada y que podía provocar daños. Es decir, que información sobre la vulnerabilidad existía. Existe información y si nosotros sabemos aprovecharla, vamos a lograr mejores resultados. Segundo aspecto a trabajar con Juan. Prevención. Juan, ¿qué estamos haciendo con la prevención? ¿Estamos cuidando que las vulnerabilidades existentes y que nos informan tengan su control? ¿Tenemos los elementos necesarios para hacerle difícil el trabajo a los hackers? No necesitamos ser especialistas, pero necesitamos sí hacerle el trabajo difícil. Que la dificultad que tenga al ingresar le haga desistir rápidamente. Entonces tenemos que tener las vulnerabilidades controladas, las soluciones necesarias, pero a su vez actualizadas y bien administradas. La prevención es clave en la gestión de la ciberseguridad. Y posteriormente esto iría hacia el siguiente pilar, que es la detección. ¿Cuándo? ¿Nosotros vamos a detectar un ataque o vamos a esperar 200 días para detectarlo? ¿No se van con la preocupación? 200 días para esperar, para detectar un ataque. No es fácil detectar un ataque, no es solo una cuestión tan evidente detectar un ataque. La mayoría de los ataques, ¿saben? Son en la primera fase vistos como un problema informático. Un error en una aplicación, una caída por algún problema X en un servidor. No son vistos hasta después de un buen tiempo como un ataque, excepto que se tengan elementos que se puedan correlacionar y determinar justamente que esto no es un error informático, sino que es un ataque. Esto es lo que nosotros deberíamos ser capaces de hacer. Deberíamos ser capaces de detectar, no evitar el incendio, no evitar la tormenta. La tormenta es inevitable. El ataque no es lo que tenemos que evitar. Lo que tenemos que evitar son los daños. Entonces, nosotros si se está quemando una maleza, poder detectarla y apagar el fuego ahí, y no esperar que se incendie el bosque. En ese momento será tarde. Pero si hay un ataque, tiene que haber también una respuesta. Entonces, Juan, ¿qué pasa si nos atacan? ¿Somos capaces de recuperarnos pronto? ¿El daño va a ser muy grande? ¿O tenemos la capacidad de remediar ese ataque rápidamente? Y que las consecuencias para la organización sean mínimas. Y si ese ataque se produce, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Somos improvisados o tenemos un plan? Porque que yo sepa, nadie puede responder a algo sofisticado sin un plan, sin haberlo ensayado. Esto tiene que estar ensayado. ¿Ustedes se imaginan un camión de bomberos llegando a un incendio y que cuando bajan los bomberos se ponen a deliberar quién va a usar la manguera para tirar el agua? ¿Quién va a poner la escalera? ¿Quién se va a subir a buscar a la gente que está damnificada? Eso no es el momento para deliberar. El momento para haberlo hecho es en el entrenamiento previo.
Y esto es lo que tenemos que hacer también en la ciberseguridad, estar preparados para reaccionar. Inclusive, ¿qué le pasa a la organización? Si esta organización, digamos, si se difunde que esta organización está siendo atacada públicamente. El área de comunicaciones de la organización tiene que ser capaz de, por ejemplo, emitir un comunicado de prensa que tranquilice al mercado. La reputación de la organización está en juego acá. Ya no solo los datos de economía, sino la reputación, y el efecto posterior puede ser tremendo. Entonces todo esto tiene que estar previamente elaborado, y por eso toda la organización, y no solo las áreas técnicas, tienen que estar involucradas. Bien, para ir cerrando entonces, para ser una organización cibersegura y para tener una cultura cibersegura, en primer lugar, la estrategia debe ser compartida. No es una cuestión técnica, es una cuestión de todo el negocio, de toda la organización, y todos, de alguna u otra manera, debemos estar involucrados en este proceso. Debe ser ciberresiliente, porque tiene que ser capaz de recuperarse ante el ataque. Como les decía, el ataque es inevitable. Lo que es evitable son los daños. Y eso es lo que tenemos que lograr, que podamos reaccionar, que estemos preparados, entrenados en esa reacción. Y finalmente, tiene que ser continua, porque no podemos simplemente decir, hemos adquirido este software, tenemos a un gerente de seguridad, hemos dado un curso a la gente. No debe ser continua, donde vamos aprendiendo, donde vamos buscando las evidencias y vamos aprendiendo esas evidencias, logrando de alguna manera realimentar este proceso continuamente. La transformación digital, como les dije, ha llegado para quedarse, y la ciberseguridad debe ser parte fundamental de esta transformación. Muchas gracias.